Para continuar la jornada, tendremos pacientes pediátricos con enfermedades crónicas y COVID a cargo de la doctora Madeline Reynoso. Hola, bienvenidos a la jornada Dr. Hugo Mendoza. En el día de hoy está a mi cargo la doctora Madeline Reynoso Ruiz, quien es pediatra infectólogo, labora en el Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral, el tema de pacientes pediátricos con enfermedades crónicas y COVID-19. Es importante iniciar diciendo que en los últimos 40 años la humanidad se ha visto afectada por 3 pandemias de envergadura que han cobrado muchísimas muertes. Una de ellas es la prevalencia e incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles, el virus de la inmunodeficiencia humana, esta pandemia de VIH-Sida que se produjo en 1981 y finalmente por la pandemia que estamos atravesando en la actualidad, que es la infección por el virus SARS-CoV-2, que la OMS determinó como pandemia a nivel mundial el 12 de marzo del 2020. Tengo que decirles que el COVID-19 es una enfermedad infectocontagiosa, viral, emergente, que ha contribuido a elevar la mortalidad cuando se combina con enfermedades crónicas no transmisibles en el grupo etario pediátrico. Todos sabemos que es una enfermedad que no tiene predilección con respecto al ataque del sistema inmunológico en cuantía, con cronicidad y morbilidad, cuando de esto se trata en la edad pediátrica, pero que cuando se asocia con comorbilidades, entonces sus estragos son mayores. La difícil situación epidemiológica generada por el COVID-19 ha provocado que la atención que se les brinda a familiares, a pacientes aquejados de alguna condición crónica de seguimiento, se vea muy afectada o sea muy compleja en estos últimos años. En medio de este complejo contexto a nivel global, del que la República Dominicana no está exenta, nosotros sabemos que tuvimos detenidas algunas consultas de seguimiento, de rehabilitación. Existen algunos estudios multicéntricos que se han realizado tomando en cuenta estos déficits a nivel del seguimiento de pacientes crónicos y cómo eso ha repercutido de manera negativa en la calidad de vida de los pacientes con enfermedades crónicas y su seguimiento. Esto que muestro aquí es un estudio que según Eurodis a nivel mundial, este estudio fue recolectado por González Álvarez y colaboradores y publicado en la revista FinLife en el 2021, donde ellos evaluaron un grupo grande a nivel multicéntrico de pacientes con comorbilidades que luego fueron afectados de COVID y el impacto que esto produjo en ellos. Ellos determinaban que el 60% de esos pacientes comórbidos habían visto su atención médica interrumpida, que 50% de los pacientes habían sufrido un aplazamiento o una cancelación de las cirugías o trasplantes y el 80% de ese grupo de pacientes estudiado habían visto sus citas de rehabilitación pospuestas o canceladas. Todo esto trajo como consecuencia que cuando estos pacientes tenían contacto con el virus, su sistema inmunológico estaba más inmunosuprimido y por tanto era mucho peor la condición clínica de evolución con respecto a la infección. Entiendo que esto se puede extrapolar a los demás países, incluyendo al nuestro, con respecto a una idea de por qué los pacientes comórbidos han respondido peor. Este nuevo coronavirus fue detectado por primera vez en China en diciembre del 2019, en la capital de la provincia de Hubei, en Wuhan. En China, las fuerzas chinas han realizado múltiples estudios que nos han ayudado a ser guía para poder establecer algunas normas de tratamiento en los pacientes. Esto que yo tengo aquí reportado es una serie de casos, de hecho la primera serie de casos pediátrica reportada en el 2020. Ellos tenían un grupo de pacientes de 2.143 pacientes. De este grupo de pacientes, el 0,6 evolucionó a un síndrome de dificultad de respuesta aguda y falla múltiple de órganos. La mortalidad en las distintas series pediátricas reportadas, pero en los grupos etarios hospitalizados y comórbidos, fueron de 0,1 a 5,9%.
Cuando hablamos de la evolución y del pronóstico con respecto a estos pacientes comórbidos afectados de COVID-19, pues tenemos que decir que sigue siendo igual a grandes escalas. La mayoría de los niños infectados tienen manifestaciones leves y el pronóstico habitualmente es bueno. Pero la Fuerza de Trabajo en China de COVID-19 pediátrico propuso clasificar, y esto creo que es lo que le ha ayudado a ellos a que no haya tantos estragos, aparte de que la edad pediátrica tiene su benevolencia con respecto al COVID, esa clasificación de gravedad que define a los niños como casos asintomáticos, casos leves, moderados, graves o crónicos, es lo que le ayuda a ellos a direccionar cuál es el momento oportuno de ingresar el paciente, de iniciar un tratamiento oportuno, ya sea un tratamiento compasivo o sintomático, entre otros. Se reporta una tasa de mortalidad en algunos estudios publicados, por ejemplo, en una revista cubana que tuvimos la oportunidad de revisar, que en los pacientes comórbidos ingresados con COVID-19, ellos tuvieron una morbimortalidad superior al 8%. Con respecto a nuestro hospital o la experiencia que hemos tenido en nuestro hospital, el Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral, nosotros acompañados de un equipo médico compuesto por epidemiólogos, neumólogos, infectólogos, diseñamos unos instrumentos de trabajo, también revisando múltiples bibliográficas al inicio de la pandemia y que es un instrumento de trabajo intrínseco del hospital y que está sujeto a cambios porque sabemos que el COVID va modificándose en cuanto al tratamiento y clasificación. Entonces, el objetivo de esto era direccionar y manejar de una manera eficaz y oportuna los pacientes. Otro recurso que también nos ha ayudado a darle un manejo a los pacientes de manera oportuna es el aspecto pronóstico que tienen con relación a su patología de base, cómo está en su estadio clínico, el manejo en conjunto con los departamentos encargados de esa patología de base del paciente, ya sea oncología, ya sea cardiología, nefrología, y finalmente también llevarnos de los marcadores inflamatorios y el estadio en sí de la condición que ingresa el paciente. Ahora yo les voy a mostrar una secuencia de casos, 5 casos de pacientes que tuvimos ingresados durante la pandemia en la unidad de COVID de nuestro hospital y cómo fue su evolución. Hemos tenido más casos, pero estos quise traerlo por lo impresionante de sus evoluciones. Esta radiografía que ven aquí a continuación es una radiografía donde podemos observar un importante patrón a nivel pulmonar con destrucción básicamente bilateral. Esta paciente fue una femenina de 13 años de edad que tenía como diagnóstico de base una insuficiencia renal crónica en recaída. Esta paciente se diagnosticó tanto por antígeno como por PCR positiva. En su condición de llegada al hospital llegó en franca insuficiencia respiratoria, lo que nos condicionó a tener que ofrecerle ventilación asistida. Pero la paciente tuvo una adecuada evolución clínica, tanto con el soporte ventilatorio como con el manejo inmunomodulador y de antibióticos que se les ofreció, por lo que pudo ser destetada al 4º día de su ingreso. Sin embargo, su estadía clínica fue muy prolongada y la paciente quedó con bastante secuela, tanto a nivel pulmonar como cardíaco. Por lo tanto, es una paciente que está siendo seguida no solamente por su departamento de nefrología, sino también por el departamento de neumología, cardiología e infectología. El segundo caso que vamos a presentar a continuación es una paciente que, como vemos aquí, tiene una radiografía con importante afectación en el campo pulmonar derecho. Esta paciente es una femenina de 8 años de edad, su diagnóstico de base fue diabetes mellitus tipo 1, la condición que le ingresó a la paciente fue un franco deterioro de su medio interno con una cetoacidosis diabética, realmente ya no tenía tantas manifestaciones hacia otros sistemas, sino más bien circunscrita a su sistema endocrino. Fue en manejo en conjunto con el departamento de endocrinología. La paciente se diagnosticó de SARS-CoV-2 por antígeno como por PCR, ambos positivos. No requirió ventilación mecánica y tuvo una adecuada respuesta al manejo instaurado. Esta paciente es un caso sumamente interesante porque
ella, a diferencia de la mayoría de los casos que tienen afectación a nivel pulmonar desde su ingreso, realmente no se ingresó por un cuadro pulmonar. Fue una paciente que llegó con un cuadro febril, 9 años de edad, diagnóstico de base una leucemia linfoblástica aguda. Esta paciente llegó con un cuadro de fiebre sostenida, con malestar general, un cuadro a nivel abdominal de dolor y distensión abdominal muy intenso. Se le realizan las pruebas de rutina, ella tuvo un contacto COVID, entonces se le realiza la prueba de antígeno, la cual resulta positiva. En la radiografía podemos evidenciar como hay un importante demiterasa, ausencia de aire distal. La paciente presentó una complicación, se ingresó como un abdomen agudo, el cual resultó quirúrgico. En su intervención quirúrgica tenía múltiples perforaciones, tuvo que hacérseles resección y ser ostomizada. Realmente su evolución fue favorable, pero su permanencia en el hospital fue de larga estancia. Otro caso que también nos resultó sumamente interesante, no por la gravedad del caso, porque realmente en cada uno de sus ingresos este paciente caía de leve a moderado. Este es un paciente masculino de 7 años de edad con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, su condición estable en cada ingreso. El último ingreso donde estuvo con más sintomatología fue el mes pasado. Este paciente tuvo adecuada evolución en cada ingreso, pero lo interesante de este caso es que ese paciente se ingresó en tres ocasiones distintas y en las 3 ocasiones presentó pruebas positivas para SARS-CoV-2. Nosotros tenemos algunas teorías que realmente no podemos confirmar, y es que quizás que por su inmunosupresión tenía contacto con diferentes variantes del virus y por eso se infectaba. Su primer ingreso fue el 1 de octubre del 2020, donde tenía IgG y IgM positiva y una radiografía con un infiltrado a nivel pulmonar realmente inaparente. En el segundo ingreso fue en abril, en el 2021, o sea, este año, donde no tenía IgG positiva, tenía IgM y tenía sintomatología de fiebre, tenía leve distrés respiratorio y un patrón a nivel neumónico, por lo que también se manejó en el espacio de aislamiento. Y finalmente, el mes pasado tenía una prueba positiva antigénica y también de PCR y los anticuerpos estaban negativos. En esta oportunidad, lamento que la tomografía no se pueda ver bien, pero sí tenía un patrón a nivel pulmonar un poco más importante, pero también su evolución fue apropiada. Y finalmente quería mostrarle este caso, que no es un paciente comórbido, pero que llamó mucho nuestra atención porque era una niña sana de 14 años de edad que llegó con una importante insuficiencia respiratoria. Bueno, no llegaba a insuficiencia, era con importante dificultad respiratoria. Ella mejoraba la saturación de oxígeno con bolsa autoinflable, con oxigenación a 100%, se diagnosticó tanto por antígeno como por PCR, si ustedes ven su radiografía, con un importante patrón a nivel pulmonar bilateral. Esta paciente le colocamos de inicio Redemsivir, inmunomoduladores de inicio, inmunoglobulina. Posteriormente, por la permanencia de su cuadro clínico y manejándola en conjunto con intensivo, aunque no llegó a ventilación mecánica, pero sí con cambios posturales que mejoraban su dificultad respiratoria, entonces se le puso tocilizumab. Realmente su evolución fue muy satisfactoria, duró básicamente 14 o 17 días de ingreso en nuestra unidad de aislamiento, y qué lamentable que no puedo tener aquí la radiografía control porque su pulmón mejoró de una manera maravillosa. Ahora vamos a hablar un poquito del manejo, de lo que está descrito, del manejo terapéutico de COVID en niños. Existen 4 pilares que son sumamente importantes para nosotros enfocarnos en darle un adecuado seguimiento, evolución y manejo al paciente con COVID o al paciente pediátrico con COVID. Dentro de estos 4 pilares fundamentales está, primero, identificar el caso. Sabemos que al inicio de la pandemia, pues nosotros tomábamos en cuenta un contacto o un nexo epidemiológico. Sin embargo, ahora esto no es tan relevante porque tenemos la enfermedad endémica, pero siempre se le pregunta al paciente si tuvo contacto con un caso positivo. El paciente con un cuadro clínico típico de fiebre, dificultad respiratoria, con un patrón radiográfico muy sugestivo, entonces es un paciente sospechoso. Aparte, la clasificación que va dentro de la identificación nos va a ayudar a direccionar mucho el caso. Si es un caso leve que se puede manejar,
con orientación ambulatorio a la casa y aislamiento, o si es un caso leve comórbido que requiere ingreso, o moderado a severo que requiere algún soporte ventilatorio. Está el aislamiento. Una vez que se identifique el paciente, es correcto nosotros aislarlo para poder evitar la replicación viral y rebrotes. Entonces, el tercer pilar es diagnosticar. Una vez que lo tenemos en sospecha, pues tomarle la prueba que esté a nuestra mano, ya sea antígeno, PCR, anticuerpo, dependiendo de la condición y el tiempo en clínica que tenga el paciente, porque esta parte hay que tomarla en cuenta para tomar el método diagnóstico específico. Y finalmente, un tratamiento oportuno y temprano, que si bien es cierto, nosotros no tenemos el tratamiento ideal para el COVID, pero existen algunas pruebas terapéuticas, algunos medicamentos que nos pueden ayudar, sobre todo en ese paciente grave o en ese paciente moderado, de manera compasiva y que ha tenido buenos resultados. Ante un caso sospechoso de COVID-19, y eso se lo recalco, el paciente debe de permanecer en un cuarto individual con todas las precauciones, y esto es para impedir la replicación viral y que se hagan nuevos brotes. Con respecto al manejo, no voy a abundar mucho en la parte del manejo, pero sí quise traerle a colación esta parte que sí está aprobada por la OMS de manera emergente y que nosotros en cierto paciente lo hemos utilizado y nos ha dado resultado. Está el Redemsivir, que se usa para tratar las neumonías asociadas y tiene resultados muy satisfactorios, disminuyendo la replicación viral, y este medicamento fue aprobado por la OMS porque se hizo un estudio multicéntrico, el Recoveris, que reportó realmente mejoría cuando se utiliza en una fase temprana o de replicación viral en aquellos pacientes que tengan alguna condición comórbida o en aquellos pacientes que tengan ese potencial riesgo de complicarse. Están los antibióticos, que desde el inicio de la pandemia se decía que había que aunar el tratamiento con antibióticos con todos los pacientes. Sin embargo, hoy en día se sabe que si no tenemos demostrada un proceso infeccioso en el paciente, no es necesario utilizar los antibióticos, porque lejos de hacerle bien al paciente, esto nos ayuda con el uso o abuso de antibiótico y la resistencia antimicrobiana. Está esto solo recomendado cuando está confirmado el proceso infeccioso, por lo menos tenemos un indicio que nos justifique colocar el antibiótico en el paciente. Y están los corticosteroides, que sí están aprobados por la OMS, en específico la dexametasona. Tiene muy buenos resultados suprimiendo la inflamación pulmonar, específicamente cuando estamos en ese acme de la tormenta de citocinas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esta parte de los corticosteroides, porque si lo colocamos en una etapa muy temprana, en replicación viral, el paciente puede tener una represión de su respuesta inmune, puede tener aclaramiento del patógeno, pueden resurgir otras patologías, inmunosuprimirlo y hasta ser puerto de gérmenes oportunistas como hongos. Esto que le pongo aquí es solamente para que puedan observar una parte del estudio donde ellos apoyan el uso del Redemsivir, pero ellos ponen en este estudio ponen un acápite que es como una alerta, que ellos dicen que en su grupo de estudio donde ellos utilizaron pacientes comórbidos, utilizaron el tiempo entre 5 versus 10 días en los pacientes que utilizaban el Redemsivir, y ellos no vieron como ese efecto-beneficio de alargar el tratamiento con Redemsivir, que con 5 días era suficiente. Claro, ellos aclaran que su estudio estuvo limitado a pacientes moderados, pacientes leves, y que no se puede extrapolar a pacientes que estén bajo ventilación mecánica o con insuficiencia grave respiratoria. El manejo con inmunomoduladores, que es otra terapia que también está en el tapete, en estudio, y también algunas escuelas la utilizan por estudios que tienen grandes fortalezas. Pues el manejo con inmunomoduladores de tipo inmunoglobulina intravenosa, tocilizumab, anakinra, en tiempos específicos en pacientes graves como manejo compasivo, pues se guarda para que nosotros podamos discutir una mesa abierta entre los especialistas cuál paciente se favorece en el momento oportuno de esta terapia. Nosotros de manera interna tenemos un protocolo, y los pacientes que caen en el rango de moderado a grave hemos utilizado con buenos beneficios el tocilizumab, y también hemos utilizado la inmunoglobulina con
mayor frecuencia, que eso sí ya está establecido en aquellos pacientes que presentan una respuesta inmune exagerada, como el síndrome multisistémico inflamatorio, que este es el manejo de elección, con muy buena respuesta. Siempre valorando el riesgo-beneficio en el paciente y las contraindicaciones de estos medicamentos, de modo tal que nosotros no le aportemos más morbilidad al paciente al momento de decidir su tratamiento. El tratamiento farmacológico se basa en reducir las complicaciones y tratar las dolencias, pero no es curativo. Aún no se ha reportado el fármaco que sea específico e ideal para el manejo del COVID-19 y todavía con respecto a este tema existen abundantes controversias. Ahora le quiero hablar un poquito de la experiencia que hemos tenido nosotros en la unidad de COVID-19 del Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral en el año 2020-2021. Esta información, quiero tomarme un espacio para agradecerle al doctor Carlos Soliman, quien es neumólogo egresado de nuestro hospital, que él nos facilitó esta información que fue de su tesis, donde él investigó cuál era la cantidad de pacientes que se habían ingresado comórbido en el hospital. En total, en el 2020, en el periodo de abril a diciembre, se ingresó un total de 198 pacientes. De estos, el 84% eran pacientes no comórbidos y el 16% correspondían a pacientes comórbidos. Dentro de las comorbilidades, les voy a mencionar solo las más frecuentes que se encontró en ese estudio de pacientes ingresados. Tuvimos 38% con pacientes con proceso mieloproliferativo. Esto sigue siendo así. En este año también los pacientes hemato-oncológicos han sido lo que mayor demanda de ingresos han tenido y complicaciones también. 20% asmáticos, pacientes con discrasia sanguínea como hemoglobinopatías, 16%, síndrome nefrótico, 13%, entre otros casos. En cuanto a la evolución de los pacientes en ese periodo de estudio que fue de abril a diciembre del 2020, de alta el 90% y tuvimos fallecidos un 10% de los casos. Ahora bien, en este año, desde enero hasta lo que va de año, y esta información se la agradezco a la actual coordinadora de la unidad de COVID-19, la doctora Ruth de la Cruz, hemos atendido un total de 171 pacientes. De esto, el 67.3% son no comórbidos y 32.7% son pacientes con alguna enfermedad de base. Dentro de las enfermedades de base, de estos pacientes ingresados, el mayor porcentaje siguen siendo los pacientes hemato-oncológicos, con las hemoglobinopatías SS en 27.8%, leucemia linfoblástica aguda 23.2% y otros tumores en menor cuantía. También tenemos abdomen quirúrgico, que los quisimos incluir porque es impresionante la cantidad de pacientes dentro del grupo, ¿verdad?, de comórbidos, que nos han llegado con diagnóstico de abdomen quirúrgico agudo, como intususcepción y también que han resultado en apendicitis perforada o en apendicitis complicada, entre otras condiciones renales, inmunodeficiencias primarias, cardiopatías, epilepsia, etc. En cuanto a la evolución de estos pacientes, desde el periodo desde enero hasta la actualidad, de esos 171 pacientes ingresados, tuvimos 6 defunciones, que representa el 13% de todos los pacientes. Tuvimos un paciente en enero que fue una femenina de 4 años, previamente sana. Su diagnóstico de ingreso fue síndrome multisistémico inflamatorio. Se diagnosticó por inmunoglobulina M positiva, tenía PCR y antígeno negativa. Esta paciente, su estada en el centro fue de 7 horas y su condición era muy grave. Ella entró en un shock fulminante y refractario y presentó una hemorragia pulmonar. En febrero tuvimos también una mortalidad correspondiente a un masculino de 3 años de edad. Este paciente con diagnóstico de base de hidrocefalia congénita, tenía la válvula de derivación ventriculoperitoneal disfuncional. Este paciente además, secundario a su condición, era epiléptico y tenía una condición psicomotora no apropiada, lo que dio como complicación que el paciente tuviese una broncoaspiración. En abril también un caso que fue un masculino de 16 años, este paciente con una enfermedad crónica renal grado 5, secundario a una nefropatía diabética. El método diagnóstico del COVID-19 para él fue IgM,
e IgG positivo y también tenía antígeno. Este paciente entró en ventilación mecánica y no pudo revertir ese cuadro respiratorio y esa condición renal que fue empeorando. En junio tuvimos 3 defunciones. Cabe resaltar que de marzo a julio tuvimos una cantidad de demandas de ingresos en la unidad que nos mantenía a capacidad. Aumentó de verdad durante todo el año, ese fue el año que mayor ingresos tuvimos y por ende también mayores casos complicados. Fue un masculino el primero, un masculino de 6 años de edad, el ingreso fue un astrocitoma, se diagnosticó por PCR positiva y el paciente también tenía cierto grado de retraso psicomotor y se complicó con una broncoaspiración. En otro caso de junio fue una femenina de 13 años de edad. Esta paciente con diagnóstico de un neuroblastoma ya estaba en cuidado paliativo. Se llevó porque estaba con antígeno positivo con el objetivo de aislar en el centro y realmente con una estadía muy corta falleció. Y finalmente una femenina de 7 años de edad con un síndrome de Rest. Esta paciente con muchas alteraciones neurológicas llegó en un franco cuadro sugestivo de un choque séptico, hizo un síndrome de coagulación intravascular diseminada y se diagnosticó por PCR positiva para SARS-CoV-2. Finalmente, quiero concluir diciéndole que la respuesta inmune, frente al COVID-19 para su control y resolución de la infección es como vital. Mientras que también tenemos que tener cuidado con esta parte de la respuesta inmunológica porque sobre todo en el grupo de edades jóvenes o pediátrica puede inducir a una exagerada respuesta dando como resultado un síndrome multisistémico inflamatorio. Dada la falta de terapia antivírica efectiva contra COVID-19, los tratamientos actuales se enfocaron principalmente en el soporte sintomático, respiratorio, según el diagnóstico y tratamiento con respecto a la neumonía o a la afectación específica que el COVID haga en el órgano del niño, enfocarse más en la parte sintomatológica. Hasta el momento no hay un tratamiento antiviral que sea específico y que esté aprobado por la FDA, sobre todo para los grupos pediátricos. Los pacientes con cuadros leves deben de ser manejados de manera asintomática y aislados en su hogar. Y los casos graves deben de ser aislados en un centro de atención y el tratamiento es enfocado principalmente al alivio de los síntomas generales, oxigenoterapia, ventilación mecánica cuando sea necesaria y de manera oportuna, para que el paciente pueda tener mejor respuesta. En cuanto a las recomendaciones y las expectativas de control con respecto al COVID-19, esta primera realmente no está aprobada para niños, pero es una esperanza y es que las personas que se han recuperado totalmente del COVID-19 se le debe de estimular para donar plasma, para ponerle a los pacientes que estén gravemente enfermos, moderadamente enfermos, de manera inmediata, y esto ha probado en ciertos estudios, aunque está medio controvertido, una recuperación de los pacientes. No está aprobado en niños. La esperanza nuestra como pediatras es enfoque en la vacuna, que realmente en la actualidad deja un gran grupo de pediátricos fuera, pero continúa siendo esta nuestra gran esperanza. Gracias a Dios sigue en estudio. Si tienen alguna pregunta o comentario, pues quiero dejarles con esta frase de Carlos Slim. No hay reto que no podamos alcanzar trabajando unidos, con claridad de los objetivos y conocimientos de los instrumentos. Los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Muchas gracias.